Abra su Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 34. Y vamos a leer desde el verso 27 hasta el verso 29. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema ardiendo en fuego. Amén. Gloria al Señor. Moisés en el monte Sinaí. Dice la Escritura que estuvo por espacio de 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Durante todo ese tiempo, dice la palabra del Señor, que él estuvo hablando con Dios. Y al descender de la montaña, dice la Escritura, que Moisés bajó ardiendo en fuego. Amén, iglesia. Ardiendo en fuego bajó Moisés de la montaña. Pero para que Moisés pudiera bajar ardiendo en fuego, necesitó estar en la presencia del Señor. Necesitó estar en comunión con Dios. Necesitó estar en el secreto, a solas con el Señor. Se desconectó de todo lo que lo pudiera desconectar de Dios. Porque muchas vidas, corazones, ministerios hoy día no están ardiendo en fuego. Porque se nos ha olvidado el secreto. Y el secreto para arder en fuego
está en estar en el secreto. Moisés necesitó arder en fuego para poder pastorear a Israel. Necesitó estar ardiendo en fuego para soportar la crítica, la queja, la murmuración, la rebelión que se levantó muchas veces contra él. Necesitó estar en fuego para poder enfrentar a Amalek y poderlo vencer. ¿Usted qué cree? Que alguien que no esté ardiendo en fuego puede soportar la crítica, puede soportar la queja, puede soportar la murmuración, puede soportar la rebelión. Se necesita tener esa llama encendida, que cuando te critiquen, en lugar de responder, en lugar de salir a insultar, a contender, tú decidas dejar a Dios, que sea Él quien tome el control, que sea Él quien se encargue, que sea Él quien te defienda, que sea Él quien exhiba tu justicia. Cuando no se tiene ese fuego encendido, no se actúa bajo la dirección del Espíritu, sino que se actúa bajo los impulsos de la carne. Y se cometen errores, equivocaciones, que muchas veces pueden costarnos hasta lo más grande que el Señor nos ha dado, la salvación, porque no le dimos lugar a Dios. Moisés no bajó de cualquier manera de la montaña. Se notó que el tiempo que había estado en la montaña había estado hablando con Dios. El pueblo lo pudo notar porque había un brillo en su rostro. Había una luz, había un resplandor. Él no bajó diciendo que había estado 40 días ayunando, orando, clamando, suplicando, como muchos suelen hacerlo. Lo publican en el Facebook, en el Instagram. Se lo dicen a media iglesia, que están en ayuno, que están en oración.
que están buscando insaciablemente de Dios. Pero uno trata de observar el resultado de esa búsqueda, de esa intimidad, de ese tiempo de comunión. Uno trata de encontrar ese brillo, esa luz, ese fuego ardiendo. Pero lo único que muchas veces se observa es a una persona hablando mal de los demás, murmurando, quejándose, actuando peor que aquel que ni siquiera ha hecho medio día de ayuno, que ni siquiera ha hecho 5 minutos de oración, que ni siquiera ha sido puntual en el asistir a la casa de Dios. Porque no es lo que con mi boca digo, es lo que con mis hechos demuestro. Amén. Moisés bajó e inmediatamente todo el pueblo lo notó. El pueblo no le preguntó, pero tampoco dudó de dónde venía Moisés. Se tiene que conocer. Escúchalo bien, iglesia. Se tiene que ver. Se tiene que notar cuando tú salgas del secreto con el Señor, cuando tú salgas de la casa de Dios, cuando tú salgas de haber estado en la presencia del Señor. Algo tiene que hablar por ti. Un fuego ardiente tiene que hablar. Un fuego ardiente se tiene que ver. Un fuego ardiente. Gente que está aquí durmiéndose, bostezando, y no llevamos 10 minutos de la palabra. Y Moisés duró 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. Estoy convencido de que no durmió durante todo ese tiempo. Fueron noches de vigilia, días en ayuno y en oración. Hasta que, sin él darse cuenta, ese fuego comenzó a arder. Y ese fuego ardiendo dentro de él se puso a prueba. ¿En qué momento? En el momento que el pueblo se rebeldizó. Él estuvo entre Dios y el pueblo, intercediendo para que Dios no lo destruyera. ¿En qué momento se conoció? En el momento cuando se enfrentaron a Amalek y solo las manos de Moisés en alto
hacían prevalecer al pueblo de Israel. Estamos acá, iglesia. La gente tiene que ver que cuando tú oras, que cuando tú intercedes, que cuando tú clamas, entonces Dios da la respuesta. Moisés necesitó tener el fuego encendido en su corazón. 40 años. Y llegó el cumplimiento de entrar a la tierra que el Señor le había prometido al pueblo de Israel. Estaban en los límites, el desierto, el Jordán y Canaán. Pero de este lado del Jordán ya habían unos reyes a los que Moisés le tocó enfrentar. A Sehón, rey de los amorreos. El pueblo de Israel no conocía la guerra. Ellos habían sido esclavos por 400 años en Egipto. Sin embargo, ellos tenían una promesa. Y para poder cruzar el Jordán y luego entrar a la tierra prometida, primero tenían que enfrentar y derrotar a ese rey llamado Sehón. Se necesitaba de un líder que estuviera ardiendo en fuego, que no tuviera temor, que no se dejara atemorizar del ejército enemigo, de las armas que tenían ellos, de lo grande de su estatura. Y entonces el pueblo conoció que Moisés era un hombre que estaba ardiendo en fuego, porque se enfrentó a Sehón y lo derrotó. Porque hay líderes que han fracasado. Porque hay líderes que no han podido conquistar territorios. Porque hay líderes que le han tenido temor, que le han tenido miedo al enemigo que se les ha cruzado en el camino, para no dejarlo avanzar, ni al pueblo que va con ellos, porque no están ardiendo en fuego. Moisés estaba ardiendo en fuego y enfrentó a Sehón, rey de los amorreos. Pero también enfrentó a Og, rey de Basán. Lo enfrentó y también lo derrotó. Toda la tierra que estaba de este lado del Jordán,
que fue hasta donde se le permitió llegar a Moisés, Moisés la pudo conquistar. Y no lo hizo de otra manera. Lo hizo porque era un hombre que estaba ardiendo en fuego. Todo el que está ardiendo en fuego va a conquistar, va a derrotar, va a vencer. Será un hombre que gozará del respaldo de Dios en todo. Toda esa tierra le fue entregada a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Acá nos han tocado enfrentar la enfermedad de muchos, las maldiciones que muchos sabían, los demonios que los oprimían. Y luego que los enfrentamos y fueron expulsados, entonces sus vidas han estado gozando de bienestar. Han tenido buena salud, han tenido su buen empleo, han tenido su negocio, su empresa, han comenzado a estudiar, han adquirido su casa, su medio de transporte, algunos bicicletas, otros motocicletas, algunos carros. Próximamente estaremos hablando de avión. ¿Cuántos lo creen? Pero eso no se logró de cualquier manera. Para que la tribu de Rubén, para que la tribu de Gad y para que media tribu de Manasés se pudiera asentar, pudieran poseer esa tierra que la Biblia la describe como una tierra que tenía unos pastos hermosos. Ellos eran ganaderos, estaban dedicados a la ganadería. Y esa tierra era ideal para la actividad a la que ellos se dedicaban. Pero eso no lo obtuvieron así porque sí. Se necesitó de un hombre que estaba ardiendo en fuego, que no le tuvo temor a los hijos de Anat, a los anaseos, que dice la escritura que eran grandes en estatura, que no le tuvo temor a lo numerosos que eran, que no le tuvo temor a las armas que tenían. Gente que ha llegado atemorizada con la enfermedad porque creen o creían que se iban a morir. Gente que llegó atemorizada porque creían que no iban a salir de la deuda, del problema, de la dificultad. Gente que llegó atormentada porque espíritus inmundos le quitaban el sueño, le robaban la paz. Sin embargo, hoy día tienen una vida distinta, diferente. Están gozando de un bienestar
Se necesitó de un hombre que subió a la montaña y que bajó ardiendo en fuego. Alguien debe adorar a Dios. Alguien debe darle gloria, honra, alabanza al Señor. La presencia del Señor nos hace arder en fuego. Y mientras permanezcamos en comunión con Él, ese fuego no se apagará. Libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 7. Dice la palabra del Señor: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Amén. Jeremías era un hombre que estaba ardiendo en fuego. Fue llamado al ministerio siendo un niño, un adolescente. Pero desde que comenzó el ministerio, una llama se mantuvo ardiendo dentro de él. Y no fue fácil el ministerio de Jeremías. Algunos lo llaman el profeta llorón. Pero más que llorón, era un hombre sensible a la presencia de Dios. Y el que no se quebranta en la presencia de Dios es porque tiene un corazón endurecido. Es porque se hizo insensible. A Jeremías le tocó profetizarle al pueblo de Israel, pero también a los enemigos de Israel, a los enemigos del pueblo de Dios. Y la profecía que Jeremías daba no era la profecía que muchos están dando en este tiempo. Que la persona está en pecado, en desobediencia, en rebeldía, y le están profetizando casa, carro, beca. Le están profetizando púlpitos, naciones, aviones. No, esa no era la profecía de Jeremías. La profecía de Jeremías era que el que no se arrepentía, Dios lo iba a castigar. Le tocó darle una de las profecías más duras al pueblo. Fue Jeremías quien profetizó los 70 años de cautiverio en Babilonia.
¿Usted sabe lo que es eso? Y eso hizo que el pueblo, en lugar de abrazarlo, en lugar de llevarlo a comer a los mejores restaurantes, como a muchos les gusta, en lugar de sacarlo a pasear, en lugar de que le dieran buenos relojes, buenos vestidos, a Jeremías lo odiaron. A Jeremías lo afrentaron, lo rechazaron. Y al ver él lo que producía, el hacer lo que Dios le había mandado hacer, él quiso desistir. Él se quiso olvidar de Dios. Él tomó la decisión en un momento de no profetizar más. Pero cuando Jeremías intentó dejar el ministerio, dejar de profetizar, entonces él se encontró que era un hombre que estaba ardiendo en fuego. Era un hombre que el fuego se le había metido hasta en los huesos. Eso es lo que se necesita hoy. Hombres y mujeres que verdaderamente tengan el fuego de Dios. El que no tiene el fuego de Dios te va a profetizar lo que tú quieres oír. Estamos acá. Nunca te va a decir: arrepiéntete de tu pecado. Deja el adulterio. Deja la fornicación. Deja el mundo. Deja el hurto. Deja la mentira. Deja el engaño. Nunca. Es todo lo contrario. Lo que te van a decir, te lo van a decir para congraciarse contigo. Porque quieren sacar provecho. Fue lo que Jesús advirtió. De lo que debemos cuidarnos en estos tiempos. La Biblia dice que muchos han salido por el mundo y a muchos se están engañando. Y hay una advertencia para la iglesia, que si no tenemos cuidado, también podríamos ser engañados. Anhele el fuego del Espíritu Santo en su vida. Anhele que el hombre, la mujer que se pare en este altar, lo haga no para variar a los predicadores, para darle participación, porque todos necesitan participar. Anhele que el fuego del Espíritu Santo esté encendido en esa vida. Anhele que ese hombre, que esa mujer esté ardiendo en fuego. En el tiempo de Jeremías existieron falsos profetas, que cuando Jeremías profetizaba que si no se arrepentían, Dios iba a traer juicio, iba a traer castigo, ellos decían: es mentira, Dios los va a bendecir, Dios los va a prosperar. Por eso es que muchos son engañados.
Porque andan buscando que le profeticen cosas buenas. Que les digan, sigue pecando, sigue con las 2, con las 3, con las 4, con las 5 mujeres que tienes, que te va a ir bien. Sigue tomando, sigue fumando, sigue robando. Se necesitan hombres y mujeres ardiendo en fuego. Jeremías era un hombre que estaba ardiendo en fuego. Y aunque fue rechazado, aunque no fue amado, él pudo cumplir el ministerio que Dios le confió. Porque esa llama en su corazón nunca se apagó. Dale gloria al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 18. Y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Pedro y Juan. Dios había hecho un milagro a través de ellos. Había sanado a un paralítico. Y por el milagro que Dios había hecho, muchos del pueblo se habían convertido al Señor. Entonces los ancianos de Israel los tomaron y les dijeron que no hablaran más, que no enseñaran más en el nombre de Jesús. Que no siguieran predicando. Los amenazaron. Les imprimieron castigo y los amenazaron. A lo que ellos respondieron que ellos no iban a dejar de hablar, que ellos no iban a dejar de predicar, que ellos no iban a dejar de enseñar. Ellos no iban a dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído, aunque los mataran. Porque ellos tomaron esta decisión. Porque había un fuego dentro de ellos. Porque eran hombres que estaban ardiendo en fuego. Solo el que está ardiendo en fuego no le temerá las amenazas. No se detendrá, no se desviará, no retrocederá. El que está ardiendo en fuego. Líderes y creyentes en este tiempo, que le tienen tanto amor a su vida que se les ha olvidado las palabras del Señor Jesucristo. El que pierda su vida por causa de mí, dijo el Señor,
la ganará. Y hay gente que se está cuidando. Parece que la pandemia para ellos, las prohibiciones que determinaron los gobiernos, para ellos no han pasado. Qué triste que alguien que haya muerto creyendo que murió en el Señor aparezca en un lugar donde no entienda qué pasó. Bueno, ¿y yo por qué estoy en este lugar? Si yo hace 50 años recibí al Señor, sí. Pero tú tuviste más cuidado de tu vida, de vivir, para que no te pasara nada, que vivir para hacer mi voluntad. Aunque mi voluntad fuera que te murieras en la batalla, que te mataran. Porque muchas veces Dios lo puede permitir. Dios permitió que a Jacobo le mocharan la cabeza. Dios permitió que a Esteban lo apedrearan. Dios permitió que a muchos los aserraran. Que a muchos los atormentaran, los torturaran. Pero hoy día encontramos una iglesia que a cualquier amenaza dice: no, yo para allá no voy. A ellos les prohibieron que no enseñaran más, que no predicaran más. Y ellos dijeron: no podemos dejar. Déjeme decirle que aquel que toma esta determinación no lo hace en emoción, lo hace porque hay un juego que le dice: tú no puedes retroceder, tú no te puedes desviar, tú no te puedes parar, tú tienes que continuar, venga lo que venga, tú tienes que avanzar. Hace un par de semanas atrás pasó por esta ciudad una tormenta. Comenzó a llover desde el sábado, luego siguió el domingo. ¿Y usted cree que acá no se hizo servicio? Fueron muchos los que se esforzaron y llegaron. Una iglesia que la mayoría no tiene carro. Algunos anhelándolo para no tener las dificultades, porque gracias a Dios no tienen excusas. Y a veces encontramos gente que nunca ha entendido lo que Dios ha hecho con ellos, para qué Dios los ha bendecido, para qué Dios los ha prosperado. Entre más Dios te bendice, menos excusa debes tener para Él. Si ayer estuviste dispuesto a venir en la condición en la que estaba, hoy mucho más, porque hoy no estás igual a como estabas ayer.
Ayer eran unos discípulos, luego eran los apóstoles del Señor. Al que mucho se le confía, mucho se le demandará. Si ayer honrabas a Dios, si ayer diezmabas, ofrendabas con lo poco que tenías, hoy tienes que hacerlo con más amor, con más gozo y con mayor fidelidad. Pregunten si en medio de la pandemia este lugar se cerró, se entregó. Pregunten si no se pagó, no se dejó de pagar. Ahí puedes tú sacar las conclusiones si tú fuiste de esos fieles. Porque hay cosas que Dios permite también para probar. Tenían amenazas. Sin embargo, dentro de ellos había un fuego que no los intimidó. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Dios jamás te va a quitar algo para que tú pases necesidad. Es todo lo contrario. Cuando Dios te pide algo, es porque te quiere dar más. Alguien debe adorar a Dios. Se necesitan hombres y mujeres como la iglesia primitiva. Hombres y mujeres que estén ardiendo en fuego. Hace tiempo el Señor nos regaló una palabra acá. Llueva, truene o relampaguee, cumple tu ministerio. Fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Pablo le dijo: cumple tu ministerio. No tengas excusa. Comprométete con Dios. Déjate de estar viniendo un día sí, un día no. Hay gente a la que Dios no le ha dado más porque se han quedado que vienen solo los viernes. Los domingos por aquí ni se aparecen. Tienen las excusas perfectas, entre comillas. No sabes ni la bendición que estás deteniendo para tu vida. El Señor prueba los corazones. Es tiempo de buscar a Dios como manda su palabra. El fuego tiene que estar encendido. Y de esta manera, el deseo de volver atrás nunca llegará. Hechos 16, versículo 22, dice la palabra. El que no lo tenga, escuche. Hechos 16. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándole las ropas,
ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Pablo y Silas habían llegado a Macedonia, porque el Espíritu Santo hacia allá los había enviado. Y había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, al que Pablo ordenó que saliera de ella. Y por esa razón Pablo y Silas los metieron a la cárcel. Pero no los metieron de una manera delicada, sino que dice la Escritura que los azotaron y los metieron al calabozo de más adentro y los amarraron al cepo. En otras palabras, los metieron al lugar de mayor castigo. Estando ellos con las heridas que le habían producido los azotes que le habían dado, adoloridos, ellos pudieron haberse estado quejando, lamentando, renegando contra Dios. Pero no, eran hombres que estaban encendidos en fuego. Y por estar encendidos en fuego, dice la Escritura, que ellos cantaban himnos y oraban a Dios. Hay gente que no se puede medio tropezar, porque ya Dios los abandonó. Porque ya no voy más para la iglesia. Porque desde que estoy asistiendo a la iglesia es que me han venido todos los problemas, todas las dificultades. Es que el diablo se me ha levantado, es que todas las cosas me salen mal. Y todavía no nos ha pasado ni el 1% de lo que le sucedió a Pablo y a Silas. Los habían azotado, los habían echado a lo más profundo de la cárcel. Sin embargo, ellos estaban adorando y orando a Dios. Cuando el fuego está encendido, hay un corito que le gusta mucho a la vieja. Ayer hablaba con ella de eso. Yo le daba la gloria a Dios, le decía que yo me levantaba y yo escuchaba a una mujer cantando a Dios. Un hogar, una casa, una familia, donde yo escuché una adoración continua. Y ella cantaba un corito que dice: batalla no es batalla si no vienen las pruebas, si no hay la calumnia. Batalla no es batalla. Y era que lo cantaba. Yo creo que era Dios mandándome un mensaje, diciéndome: van a venir las pruebas,
van a venir las batallas, van a venir las calumnias. Pablo estaba adorando. Pablo estaba orando. Porque el fuego que estaba encendido dentro de él no le permitía hacer otra cosa. Asegúrate que el fuego se encienda, que aunque venga lo que venga, tú te mantengas orando, tú te mantengas adorando. Dice la Escritura que los demás presos, los que no habían sido azotados, los que no estaban allá en el calabozo de más adentro, los que no estaban amarrados al cepo, los escuchaban adorando. Eso es lo que el mundo tiene que ver, que eres un hombre, una mujer, que tienes un fuego encendido, que aunque pase lo que pase, tú te mantienes adorando y orando a Dios. En el libro de Apocalipsis el Señor le escribe a la iglesia de la Odisea. Lo primero que le menciona, lo primero a lo que hace mención es de las cosas buenas que la iglesia tenía. Pero cuando llegó al punto de hacerle ver el error que habían cometido, el Señor se los dijo. El Señor le dijo que ellos no eran ni fríos ni calientes, que eran tibios. Usted sabe que muchas veces la iglesia se encuentra en un estado de tibiez. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque no estamos viviendo abiertamente como el mundo vive. Pero tampoco podemos decir que el fuego está ardiendo. El Señor quiere una iglesia que arde en fuego. El Señor no quiere una iglesia tibia, tampoco la quiere fría. Él quiere una iglesia encendida en fuego. Cuando Israel estaba siendo amenazado por un gigante llamado Goliat, llegó un joven de 17 años aproximadamente, que al escuchar las palabras de aquel gigante dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? David no lo preguntó porque era un osado, porque era un atrevido en la carne, porque lo estaba solamente diciendo en emoción. Era un hombre que estaba encendido en fuego. Y él sabía que por el fuego que estaba dentro de él podía vencer ese gigante. ¿Qué me quiere decir, pastor? Con esto estoy terminando. Que cuando el creyente está frío, que cuando el creyente está tibio, ya el enemigo lo ha derrotado. Nada más por el estado en el cual ese creyente se encuentra. Ese creyente no tiene la capacidad de creer que puede vencer al enemigo que se le ha levantado. Por eso el Señor le dice a Pablo, por eso el Señor le dice a Timoteo a través de Pablo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando la iglesia no está ardiendo en fuego, es una iglesia que está intimidada por el diablo y le teme a lo que está aconteciendo a nivel global. Le teme a lo que está sucediendo
sucediendo a nivel nacional. Le teme a lo que está sucediendo a nivel local. Pastor, usted no está viendo la ola de asesinato. Pastor, usted no está viendo cómo se ha disparado el dólar. Pastor, usted no está viendo cómo está la inseguridad. Yo estoy viendo con otros ojos distintos a lo que tú estás viendo. Yo estoy creyéndole a las promesas que Dios me dio, porque el fuego en mi vida no se ha apagado. Por eso no estoy temiendo, yo estoy creyendo a lo que Dios ha dicho. Año 2022, año de la sobreabundancia de Dios. Iglesia, escucha esto. Todo el que tiene miedo, todo el que tiene temor, es porque su fuego lo tiene apagado.